Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios les bendiga, estamos bendecidos de estar una vez más en sus hogares, contentos, felices de poder transmitirles verdades que Dios ha dejado en su palabra y que ha destinado para en estos tiempos poder ser revelada, y gracias a Él pues nos sentimos privilegiados de poder tener estas verdades, estas revelaciones que Dios ha dado a nuestras vidas y a otros siervos de Dios también alrededor del mundo. Queremos hoy compartir con ustedes el tema que se llama justicia eterna. Y para eso vamos a ver algunos versículos, los cuales nos van a dar las bases bíblicas para poder transmitir estas verdades que Dios dejó en su palabra. Vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ok. El profeta Daniel recibió esta revelación de que venía un tiempo en que la justicia que iba a reinar en la humanidad era una justicia perdurable. En otras palabras, iba a ser una justicia eterna, en donde se iba a poner fin a la prevaricación y donde se iba a terminar con la prevaricación y poner fin al pecado. Es decir, la humanidad iba a tener la opción de dejar de ser pecadores y ser convertidos en justos a través de una justicia que nos iba a ser dada de parte de Dios, que es la justicia eterna que vamos a explicar hoy. Esta profecía en Daniel fue profetizada y escrita muchos años antes de que Cristo Jesús viniera, porque cuando vino Cristo Jesús se cumple esta profecía. Y bueno, y aquí lo dice para sellar la visión. ¿Cuál visión? La visión que él recibió como revelación de la justicia que iba a ser manifestada en estos tiempos, y la profecía. No solo Daniel recibió esta profecía también, sino que el salmista David, él profetizaba de que venía un tiempo en el cual el hombre, a pesar de que pecara, como iba a recibir la justicia de Dios, que era una justicia perdurable, aunque pecara, iba a seguir siendo considerado delante de Dios como un justo. Así que esto es lo que explica Daniel. Muchos años antes fue profetizado, fue explicada esta profecía y esta visión, y es lo que nosotros estamos viviendo ahora. Estamos viviendo una justicia perdurable. Ahora, creo que vale la pena mencionar el pueblo de Israel, cuando vivió bajo el pacto de la ley, ellos vivían bajo una justicia temporal. ¿Por qué temporal? Porque cuando ellos pecaban, hablando de un israelita pecaba, traía un animalito, un corderito, lo ofrecía como ofrenda por el pecado que había cometido, ponía sus manos sobre la cabeza del corderito, confesaba sus pecados, ¿ok? Los pecados del israelita eran trasladados al corderito,
y la santidad del corderito era trasladada al israelita, o sea, había un cambio, ¿ya? El pecado del israelita se trasladaba al corderito y la santidad del corderito se pasaba al israelita, ¿ya? O sea, era un traspaso que había. Entonces, cuando sucedía eso, entonces el israelita quedaba libre, limpio, y el corderito quedaba con el pecado del israelita y era sacrificado, tenía que fallecer, lo mataban como castigo, como consecuencia del pecado que el israelita había cometido y le había trasladado a él, ¿ya? Entonces, el israelita se iba libre, pero después, ¿qué sucedía? Volvía a pecar el israelita, conseguían corderito y ofrecían el mismo sacrificio, se volvía a dar el mismo rito y eso se repetía. Entonces, la justicia que ellos vivían, obtenían, era una justicia temporal, hasta que volvían a pecar, se volvía a hacer el sacrificio y luego se repetía. Entonces, cuando Cristo Jesús vino, Él se ofreció como un cordero, ¿ya? Puro, santo, el cordero de Dios que ofreció su vida por el pecado de toda la humanidad, ¿ya? Entonces, Él hizo un solo sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Y después de que Él ofreció ese sacrificio, ¿okay? Los pecados de la humanidad fueron quitados, ¿ya? Entonces ahora las personas cuando reciben a Cristo Jesús en su corazón, ¿ya? Los beneficios del Cordero de Dios, la justificación, la santificación, le son trasladados a Él, ¿ya? Y el pecador le traslada al Cordero de Dios los pecados que Él cometió, ¿ya? Y eso lógicamente sucedió hace aproximadamente 2000 años cuando el sacrificio de Cristo se llevó a cabo. Entonces, ahora la justicia que nosotros tenemos es una justicia eterna, no es una justicia temporal como la que acabo de explicar. Y esta justicia eterna que estamos viviendo fue profetizada años antes de que sucediera o se manifestara. Y este versículo que acabamos de leer lo explica detalladamente. Vamos a leer otros versículos que nos van a ayudar a ir profundizando en este tema. Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios llevó las injusticias de toda la humanidad. De hecho, el significado de la cruz es este, o sea, Cristo Jesús, Él llevó las injusticias pasadas, presentes y futuras. Los pecados de toda la humanidad, los pecados pasados, es decir, los que habían ya muerto, los que habían vivido antes de que Él viniera, Él llevó esos pecados, ¿ya? Llevó los pecados de los que estaban viviendo en su tiempo, presentes y futuros, ¿ya? Los que vivieron antes de Cristo Jesús fueron salvos porque ellos creían en el que había de venir. Por eso la pregunta que existía entre los israelitas era, cuando aparecía un profeta que hacía milagros, sanidades, le preguntaban, ¿eres tú el que habías de venir? Porque todos ellos tenían su fe en el que iba a venir, ¿ya? Entonces Cristo Jesús muere por los pecados pasados, presentes y futuros, ¿ya? Ahora, lo importante de esto y lo que quiero hacer énfasis es, y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. O sea, Él llevó todos los pecados, ¿ya? Fueron llevados en el cuerpo Cristo Jesús. Cristo Jesús, Él dio su vida por estos pecados. Y a partir de ese momento, todos nuestros pecados fueron borrados, eliminados, ¿ya? Cubiertos, limpios por la sangre de Cristo Jesús. Después de eso, Él dijo, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces la pregunta es, si Dios ya no se acuerda de nuestros pecados, es decir, los pecados que cometí ayer, que estoy cometiendo ahorita o que voy a cometer mañana, si Él ya no se acuerda de estos pecados que estoy cometiendo, porque hace 2000 años los llevó Cristo Jesús en la cruz de Calvario, si esos pecados Él ya no se acuerda, ya porque el sacrificio de Cristo Jesús, repito, fue hecho también para los que íbamos a vivir años después de que Él hiciera el sacrificio. Él lo llevó,
sea, fue un sacrificio hecho por toda la humanidad, pasada, presente y futura, ¿ya? En el tiempo infinito, ¿ya? Entonces, si Dios ya no se acuerda de estos pecados que yo estoy cometiendo y que voy a cometer, porque ya lo llevó en Cristo Jesús, ¿por qué yo me voy a acordar de eso? ¿Por qué yo voy a pedir perdón de estos pecados que estoy cometiendo si ya fueron perdonados hace 2000 años? Ahora, ¿cuándo es que se activa en mí este beneficio que hace 2000 años se llevó a cabo o se produjo? Se activa en mí cuando yo recibo a Cristo Jesús en mi corazón. Mis pecados pasados, presentes y futuros son totalmente eliminados. Y Dios dice, y nunca más me acordaré de sus iniquidades. Entonces esto nos lleva a algo más profundo y es nuevo. Y la pregunta es, ¿en dónde queda la confesión de pecados? Porque lo que se ha enseñado durante mucho tiempo es simbólicamente lo que sucedía en el viejo pacto. Y se peca, sacrificio, se pide perdón y queda libre. Se peca, se hace sacrificio, se pide perdón y la persona queda libre. Ahora alguien peca, pide perdón, se reconcilia con el Señor. Es exactamente lo mismo que estaba sucediendo en el antiguo pacto. Solo que la diferencia ahora es que no se sacrifican animales o corderitos, ¿verdad? Porque ya se sabe que Cristo Jesús fue el Cordero de Dios. Esa es la única diferencia. Pero el ritualismo se viene dando, ya, se peca, se pide perdón, se reconcilia con el Señor y la persona queda limpia. Vuelve a pecar, pide perdón o se arrepiente, como se dice, y la persona queda limpia. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Ahora, mientras que lo que nosotros deberíamos de decir ahora en base a la palabra es, cuando yo cometo un pecado, decirle, gracias Señor, porque este pecado que cometí ahorita, hace 2000 años tú lo llevaste en la cruz de Calvario. Cuando yo tengo esa revelación, el enemigo no puede condenarme, no puede subyugarme. ¿Por qué? Porque yo he recibido la justicia eterna a través de Cristo Jesús. Y Dios nunca más se acuerda de mis pecados. Fueron borrados totalmente. Pecados pasados, presentes y futuros. Leamos Hebreos 10:17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ok. Aquí hay otra pregunta. Si nosotros seguimos creyendo que cuando yo peco tengo que pedir perdón por mis pecados, tengo que reconciliarme con Dios, entonces ¿en dónde está la justicia eterna que Cristo Jesús vino a dejar a la humanidad? Dios repite reiteradamente y dice, nunca más me acordaré de sus pecados, pues donde hay remisión de estos, o sea, donde hay una paga por estos pecados, ya hubo un sacrificio por estos pecados que estamos cometiendo, si ya hubo una remisión, un sacrificio por estos pecados hace 2000 años y ya aceptamos ese sacrificio, recibiendo a Cristo Jesús en nuestro corazón, si hay remisión de estos pecados, ya no hay más ofrenda de los pecados. Ya no estamos haciendo ofrenda, pero sí estamos pidiendo perdón y pidiendo perdón y pidiendo perdón. La experiencia de los que viven esto es que al final de tanto se frustran. El diablo los condena. Mira, volviste a fallar, volviste a pecar. Mira, ya, y pido perdón, y pido perdón, y pido perdón, y pido perdón. Entonces la experiencia del cristiano que vive eso es que peca y se vuelve a reconciliar, a lo que le llaman cae, se levanta. Bueno, entonces nunca vive una vida de victoria. Hay un versículo que se menciona como 3 veces en la Biblia que dice, 7 veces cae el justo y se levanta, ¿ya? Aunque caiga 7 veces, sigue siendo justo. ¿Por qué? Porque la justicia que ha recibido es una justicia eterna. ¿Vos querías decir algo? Sí, que es una bendición el saber esto, que Jesús pagó con su sacrificio perfecto, pagó ya por todos mis pecados, los que ya cometí, los que voy a seguir cometiendo,
Entonces eso lo libera a uno y dice uno, bueno, yo tengo que vivir una vida de gozo, de felicidad, de tranquilidad, porque muchas personas dicen, si Jesús viene y no estoy a cuentas, me quedo. Pero qué lindo, yo sé que ya Jesús pagó por mí y aunque yo cometa una falta, un pecado, yo sé que me voy a ir con Él en el momento que Él venga, porque Él ya pagó por todos esos pecados. Y algo más también especial es de que ahora ya no hay que traer un animalito para que sea sacrificado, para que venga solo a cubrir los pecados como en el tiempo de antes, ¿verdad? Sino que ese sacrificio perfecto de Jesús me limpió ya de todos esos pecados que yo cometí. Y como digo, seguimos cometiendo, porque seguimos cometiendo pecados, pero ya Jesús me limpió ya todos esos pecados y eso pues trae una bendición, un gozo especial en nuestra vida, ¿verdad? Vivir creyendo en eso que ya Jesús hizo por nosotros y no estar con temor a que Él nos va a castigar o a que Él, si viene, nos va a dejar por los errores, los pecados que sigamos cometiendo. Y decías una palabra interesante, el sacrificio perfecto que hizo Cristo Jesús. ¿Por qué es perfecto? Por lo que estamos hablando ahora. Perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y miren lo que dice Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda, como les digo, los israelitas pecaban, ofrecían un sacrificio, hacían una ofrenda, pedían perdón. Volvían a pecar, una ofrenda, pedían perdón. ¿Ok? Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. ¿Santificados cómo? ¿Por qué? Con la sangre de Cristo, ¿ya? Entonces, delante de Dios, así nos ve como perfectos, ¿ya? Hemos sido santificados y nos hizo perfectos para siempre. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue perfecto, no porque yo ahora sea perfecto en mis obras, pero el sacrificio de Cristo que fue perfecto me hizo perfecto, porque por esa justicia que yo recibo por la fe delante de Dios, yo he sido perfeccionado, ¿ya? Y lo que se ha enseñado durante mucho tiempo es, hoy estoy perfecto porque pedí perdón y me reconcilié con el Señor. Mañana peco, me desperfeccioné. Pido perdón y me reconcilio con el Señor, me perfecciono. Y así, ese no es el nivel, el estado de vida que Dios vino a ofrecer. Realmente, enseñar eso es simplemente desvalorizar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, pisotear la sangre de Cristo porque no se le da el valor que realmente la sangre de Cristo tiene. Nos hizo perfectos y nos hizo perfectos para siempre. ¿Ok? ¿Ibas a decir algo más? Eso es importante remarcar, de que para que mis pecados sean perdonados, cualquiera que sea, lo único que yo tengo que hacer es recibir a Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador, y eso hace automáticamente que mis pecados sean perdonados, ya borrados, ¿verdad? Y ya no hay ninguna culpa, ninguna condenación para mí, porque Él lo llevó todo en la cruz del Calvario. No hay que hacer ningún sacrificio, no hay que hacer obras para que esos pecados sean perdonados. Ni confesiones. Ni confesiones, pues, sino lo único. Que eso es lo que, actualmente cuando alguien, está enfermo y muere, la pregunta de todo el mundo es, ¿y será que hizo la oración? ¿Será que se reconcilió en el último momento? O sea, la señal de que la persona se salva o no es si hizo la oración o no. Ya no es de que si aceptó a Cristo Jesús o no. Si aceptó a Cristo Jesús, perfecto. ¿Ya? Esa es la justicia eterna que estamos enseñando. Sí, porque la salvación no se pierde, ¿verdad? Es un regalo que el Señor nos da desde el momento en que lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, ¿verdad? Entonces, ese regalo Él no nos lo quita, ¿verdad? Porque somos sus hijos, sea como seamos, somos sus hijos. El llamado y los dones de Dios son irrevocables, dice la palabra de Él. Ok, tenemos que avanzar un poquito más. Leamos a Romanos 4:7.
diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vamos a parar ahí. Esto es la repetición, es la concordancia de la profecía que el salmista David estaba profetizando. Según él era, desde el profeta David era un profeta. Miren lo que él dice. Él miraba el tiempo que nosotros íbamos a vivir ahora y él decía, bienaventurados, 3 veces dichosos, bienaventurados. ¿Quiénes? Aquellos, dice, no ellos, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Y mire lo que dice, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados, o bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Cómo así no inculpa de pecado? Que aunque cometa pecado, no lo inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque su pecado, o en este caso estamos hablando de lo que íbamos a vivir en este tiempo. Los pecados que nosotros estamos cometiendo ahora, hace 2000 años Cristo Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. Entonces, los que cometemos ahora ya fueron llevados hace 2000 años. Entonces, ahora los cometemos, ¿ok? ¿Y qué es lo que dice? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. ¿Ok? Los estamos cometiendo ahora. Cristo Jesús ya vio cómo le íbamos a salir. Llevó los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros. Los llevó en la cruz del Calvario. Son los que ahora estamos cometiendo. Sí, pero hace 2000 años fueron llevados en la cruz. Entonces ya aunque los cometamos, ya Dios ya no nos inculpa de pecado. Hay un principio legal que se usa, bueno, aquí en Guatemala se usa, es que dice, nadie puede ser condenado o acusado dos veces por el mismo delito. ¿Ok? Los delitos que estamos cometiendo ahorita, hace 2000 años, fueron perdonados. Fuimos acusados, pero también fuimos perdonados. Entonces ahora estamos volviendo a hacer el mismo delito que ya fue llevado hace 2000 años. Ya no podemos ser inculpados. ¿Ok? Esa es la justicia eterna que estamos viviendo ahora y es la que se debe de predicar. Terminemos, hermana, el versículo. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión. ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? Esta es la justicia que Abraham vivió por la fe. Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. Nosotros no somos justificados por nuestras obras, somos justificados por la fe en Cristo Jesús. ¿Ya? Creemos en Él, nuestros pecados fueron trasladados a Él y Él nos trasladó su justicia y su santidad. Es un intercambio. ¿Ya? ¿Ok? Vamos a ver 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok. Repito, al que no conoció pecado. Cristo Jesús no conoció y no cometió pecado. Por nosotros, Dios lo hizo pecado. Ahora, ¿cómo fue que lo hizo pecado? Porque Él llevó nuestros pecados. Pero Él nunca pecó, pero se hizo pecado porque llevó nuestros pecados. Amén. Entonces dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso es como, por ejemplo, digamos, si yo tengo una enfermedad, digamos un cáncer, y se pudiera que alguien me quitara el cáncer a mí y se lo trasladara a mi esposa. ¿Ok? Desde el momento en que ese cáncer me es quitado a mí y trasladado a mi esposa, el que tiene cáncer ya no soy yo, el que tiene cáncer es ella. Entonces Dios lo que hizo fue, quitó nuestros pecados, porque eso es lo que dijo el profeta cuando vio a Jesús, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Dios quitó nuestros pecados, los puso en Él. Al no tener pecado ya no tenemos pecado. Él se convirtió en pecado.
¿ok? Entonces, Cristo Jesús muere. La paga del pecado es muerte. Entonces Él muere por nuestros pecados y su justicia nos es trasladada a nosotros. Entonces ya no estábamos solos sin pecado, ahora su justicia nos es trasladada a nosotros, ¿ok? Entonces nosotros ahora somos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús, por recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón. Miremos lo que dice 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ok. Este es un versículo que se ha tomado como base para respaldar lo que se llama la confesión de pecados. Pero hago la observación, el primera de Juan, el primer capítulo de Juan, ese es un mensaje evangelístico, no es predicado a la iglesia y específicamente fue predicado a los gnósticos que se habían introducido dentro de la iglesia, ¿ok? Entonces, él habla y dice, mire, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Está hablando al hombre que no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Y la verdad no está en nosotros. Nosotros sí tenemos la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, ¿ya? Entonces, y habla así, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentira. ¿Ok? Está hablando de la persona en la que el sacrificio de Cristo no se ha hecho realidad todavía. Entonces, el primer libro de Primera San Juan no es para los cristianos. Pero mire lo que pasa en el segundo capítulo del libro de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 1. Mire lo que dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. ¿Ok? O sea, una de las cosas que se ha enseñado, por ejemplo, dice, si alguno hubiere pecado, aquí está hablando hacia los hijos, ¿ok? A los que han recibido a Cristo Jesús en su corazón. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿ok? Dios no quiere que nosotros pecamos. A nosotros no nos conviene pecar, ¿ya? Nosotros debemos de huir del pecado, ¿ya? El pecado trae consecuencias. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿ok? Lo que se ha enseñado es que cada vez que pecamos, Cristo Jesús intercede por nosotros al Padre y pide perdón. Eso no es bíblico. ¿Por qué no es bíblico? Porque nosotros fuimos perdonados y justificados a través del sacrificio de Cristo Jesús. Cuando nosotros pecamos, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, pero no abogado para que nos defienda ante el Padre, porque Cristo Jesús nos reconcilió con el Padre, con su justicia eterna. Entonces, ¿acerca de qué está abogando? Está abogando por nuestras debilidades, porque somos débiles. Hay áreas en nuestra vida que necesitan ser mejoradas. Hay situaciones en nuestra vida que necesitan ser mejoradas, ¿ok? Cristo Jesús está abogando por nosotros. ¿Para qué? Para que haya esa restauración que necesitamos continua, se siga llevando a cabo. Esa es la función de abogado que Cristo Jesús está haciendo ante el Padre, abogando por nuestras debilidades, no por nuestros pecados, porque nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario y recibimos ese beneficio cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, cuando recibimos a Jesucristo el justo. Y por su justicia, por tenerlo ahora Él, a Jesucristo el justo, es que nosotros somos justos con la justicia de Dios. Dios le bendiga, fue una bendición estar con ustedes en esta oportunidad y vamos a seguir discutiendo temas bíblicos en otras oportunidades. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tus
destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy.